Muy buen día para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estamos trabajando en nuestro curso de manejo y soporte de sistemas informáticos y actualmente pues estamos desarrollando nuestro resultado de aprendizaje número 3, el cual tiene que ver con el uso de aplicaciones para el diseño y gestión de la información, específicamente de Microsoft, ¿verdad? Entonces, estábamos trabajando, o hemos venido trabajando, que en este caso pues es el programa que hemos estado utilizando para crear y administrar bases de datos. La semana pasada pues hubieron ahí algunas actividades que tuvieron que haber realizado. Dentro de ellas pues hablábamos de la creación de una base de datos y en este caso pues esto con el fin de que nosotros pudiéramos en un momento dado crear diferentes tipos de consultas. Vimos que existen algunas consultas que son ideales para poder obtener la información que tiene nuestra base de datos. Recuerden que principalmente nosotros pues, vamos a estar creando nuestras bases de datos para poder conocer la información que tiene un negocio, que tiene una empresa y que actualmente pues le sirve para la toma de decisiones. Entonces, no basta con que nosotros pues hayamos ingresado la información, sino que se hace necesario también que nosotros podamos consultar esa información. Y para entenderse, pues, hay algunas consideraciones que debemos de tener. Y en Microsoft, entonces decíamos que en relación a consultas, pues tenemos consultas de selección, que son aquellas que simplemente nos presentar datos que ya están dentro de nuestra base de datos y que nosotros podamos observar qué es lo que contiene esos datos. Y de esta forma, pues, tener un mejor programa de nuestra información. Pero también van a haber algunos momentos donde vamos a encontrar otro tipo de información, como lo es, en este caso, pues, modificar los datos. Y para eso, pues, nosotros vamos a utilizar dentro de Microsoft acciones que nos van a permitir realizar alguna modificación de nuestra base de datos. Que de repente yo quiero que a la hora de ejecutar mi consulta, automáticamente se haga un cierre de caja. Y ese cierre pueda quedar guardado en alguna otra tabla. Entonces, esa ya es una consulta de acción. Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pues eso es lo que vamos a ir realizando. Dentro de las actividades que habían quedado para trabajar la semana pasada, pues estaba esta de creación de formularios para de datos y hemos estado trabajando o hemos venido trabajando desde los primeros ejercicios de bases de datos con una base de datos principal, la cual es la base de datos de, en este caso, pues de un concesionario, de una venta de automóviles. Y esa ha sido nuestra base para ir realizando o ejecutando nuestros ejercicios de bases de datos. Entonces acá, una de las actividades nos sugiere que nosotros pudiéramos crearle esos formularios a esa base de datos. Y que esos formularios, pues nosotros los pudiéramos personalizar de acuerdo a como nosotros consideráramos prudente, para que contuvieran en sí, pues, la información más relevante de lo que íbamos a estar trabajando. Entonces, a eso hacía referencia esta actividad. Luego también teníamos la actividad de la creación de consultas. Tomando como referencia esa base de datos, pues se nos pedía que consultáramos lo siguiente, que pudiéramos observar todos los autos que existían en el concesionario, que nosotros pues tuviéramos ese acceso a esa información. También necesitábamos conocer a los clientes del concesionario, a identificar cuáles eran los autos y sus respectivas revisiones. También pedía que nosotros pudiéramos seleccionar cuáles autos se habían vendido y quiénes eran los respectivos compradores, el total de ventas de un mes ingresado. Y pues esas eran principalmente las consultas. De estas, pues, trabajamos algunas la semana pasada, tratamos de identificar algunas que nos pudieran permitir observar de una mejor forma la información contenida dentro de nuestra base de datos. Muy bien. Y entonces ahora, pues, vamos
a entrar a nuestra presente semana, semana del 30 de agosto al 5 de septiembre. Lo primero que tenemos por ahí, pues, es un video motivacional. Y es lo primerito que vamos a ver en este momento. Hoy fue difícil. Sé que puedes hacer esto. Solo necesitas decidir lo que quieres. A mí me gusta ganar. Perfeccionamiento, ustedes pueden ser terribles. ¿Alguien quiere reír a casa? Práctica de nuevo. ¿Entendieron? Bien. Mañana es un gran día. Ni siquiera pretendo imaginar lo que estás sufriendo ahora. Oye, sé que estás asustado. Y es normal. Pero te ayudaremos. Tenemos recursos aquí, los mejores del mundo. Te ayudaré, lo prometo. Estás demente. No. Solo cansado. En realidad la vida no es solo siempre lo importante. Es vivir correctamente. Ese es mi pasado y jamás lo negaré. No tengo problemas, pero sigo adelante. Todos los jugadores han tenido contratiempos. Lo más importante es lo que pasa después. Cómo recuperarse, cómo avanzar, cómo lidiar con él y superarlo. Estamos en el umbral de una cosa espectacular. Tranquilo ya. Escúchame. Ahora, sobresalir. Tener no es suficiente. Ahora, ser sobresalir. Y los ¿qué deseas? ¡Responde a todos! ¡Dime que no te estás rindiendo! ¡Responde! Con todo hasta el final. Compartimos el mismo espíritu de lucha. ¡Levántate! Todavía tenemos un objetivo. No estás solo, estamos contigo. ¡Despierta! No eres ningún idiota. ¿Estás aquí o no? Buscas consejo de la persona más sabia. Sí, eso creo. Un idiota no. Un fracaso. Completamente. Eso fue un poco cruel. Pero ¿sabes qué te convierte? En algo igual a todos. Pero se supone que no debo a los demás. Todos fracasan lo que se supone que deben ser. La grandeza de una persona o de un héroe. Se ¿Qué tan lejos siendo quien es? Hay momentos en la vida de todos en los que hay que llegar al límite para lograr tus propósitos. Solo así logras trascender en el mundo. Sabemos que tú amas este deporte. Que nada te quite esa pasión. Con todo hasta el final. Ambos han hecho muy orgullosas a sus familias esta noche, así que quiero que accionen la fuerza que jamás pensaron tener y demuestren todos su poder. Mejoraste mucho, pero aún tienes un largo camino. Debes aprender a luchar una batalla de palabras. El mundo de serpientes. Muy bien, y entonces en este pequeño video pues teníamos nuestro video motivacional de la semana para que ustedes lo puedan observar nuevamente, está ya ahí en la plataforma. Luego de eso pues ya pueden interactuar dejando algún comentario aquí en el foro que ya está activado para poder interactuar con los compañeros, ¿verdad? Muy bien, pasamos entonces a nuestro tema que vamos a tener para trabajar el día de hoy. Hoy vamos a trabajar lo que son informes en Access. ¿Qué es un informe y para qué lo utilizamos? Ya vimos que en Microsoft Access entonces vamos a utilizar diferente tipo de información.
hay bastante información que nosotros pues vamos a ingresar a nuestra base de datos y que esa información pues lógicamente nos va a servir para determinar algo dentro de la misma. Para poder consultar la información vimos que tenemos la opción de poder crear nuestras propias consultas y que a través de esas consultas pues nosotros podamos definir qué es lo que nosotros queremos observar en un momento determinado dentro de de nuestra información o de nuestra base de datos. Ahora bien, esa información que yo he generado a través de las consultas es accesible pero Microsoft, y tratar de entenderla va a ser un poquito difícil, o presentarla como tal de esta forma no es adecuado. Entonces Microsoft Access tiene su siguiente recurso, lo cual son los informes. Y los informes lo que nos permiten es que nosotros podamos tomar esa consulta, tomar esos datos que estamos observando dentro de Microsoft Access y luego pues crearles un formato, darle un formato para poder ser impreso o para poder ser compartida de forma digital, pero ya con un formato mucho más personalizado. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que en Microsoft Access, pues a lo que nosotros teníamos acceso, pues eran únicamente a tablas. Y de hecho, cuando nosotros generábamos nuestra consulta, automáticamente lo que se creaba era una tabla. Y esa tabla lo que contenía era la información que nosotros estábamos solicitando. Entonces ahora, para que ya no esté directamente sobre una tabla, sino que ya sea un archivo mucho más presentable, un archivo que se pueda imprimir, entonces nosotros tenemos esta opción de la creación de informes. Vamos a ver por acá qué son y cómo crear informes. Si necesitas compartir información de tu base de datos con alguien, pero no quieres que trabajen en ella, tienes la opción de crear un informe en el que puedes organizar y presentar los datos en un formato de fácil lectura y atractiva a la vista. Entonces, en este caso, los informes nos van a servir principalmente para que nosotros podamos compartir nuestra información con otras personas, para que no directamente ir a mi base de datos y ver qué es lo que tengo, sino que automáticamente generar esa información y enviárselas a través de un archivo, ya que nosotros vimos que las consultas nos presentaban la información, pero a veces teníamos que estar dentro de la base de datos, o no siempre teníamos que estar dentro de la base de datos para utilizar. En cambio, los informes yo los puedo exportar, los puedo imprimir, y de esta forma, pues, podérselos compartir a otras personas. Puedes crear informes fácilmente y personalizados a partir de cualquier consulta o tabla. Entonces, no es necesario que nosotros pues, tengamos una consulta como elaborada para crear o generar un informe. Simplemente con pues, paso número 1. Abre la tabla o consulta que deseas utilizar para el informe. En este caso abriremos la tabla de nuestros clientes. Aquí pues tenemos tabla de clientes, pero en realidad ustedes saben que puede ser cualquier tabla o cualquier consulta que nosotros necesitemos en algún momento determinado ver o visualizar y compartir con otras personas. Paso número 2. Selecciona la pestaña crear. Ahí busca y pulsa el comando reporte, ¿sí? O informe como tal, ¿verdad? Paso número 3. Access creará un nuevo informe basado en el objeto. Es probable que algunos de los datos se encuentren saltando de página, o sea, de una página a la otra. Para solucionar este problema, cambia el tamaño de tus campos. Solo tienes que seleccionarlo y hacer clic y arrastrar el borde hasta que el campo tenga el tamaño deseado. Repite este proceso hasta que se ajuste, hasta que él se ajuste y se haya realizado. Bueno, entonces, en este caso, cuando nosotros estamos generando nuestros informes, como cualquier otro objeto dentro de un programa de Microsoft Office, tiene la opción para poder ser editado. Lo podemos modificar a nuestra conveniencia. De acuerdo a como nosotros pues consideremos prudente, pues se lo podemos ir modificando y podemos ir agregando o quitando algunos recursos o algunas opciones que no queremos que aparezca dentro de nuestra base de datos. Por ejemplo, acá veíamos que nuestro informe era muy grande y no salía en una hoja, sino que se pasaba a la siguiente. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque probablemente los campos estaban muy grandes. Entonces nosotros podíamos irlos ajustando a fin de que todo saliera en una misma hoja. Y de esta forma ya tenemos nuestro informe generado.
Para guardar el informe, haz clic en el comando guardar. Cuando se te indique, escribe un nombre para el informe y pulsa el botón aceptar. Y entonces ahí ya tenemos la opción para poderlo guardar. Luego de eso, pues podemos también ordenar y filtrar un informe. Recuerda que al igual que las tablas y consulta, los informes pueden ser ordenados y filtrados. Paso 1. Haz clic en el campo que desees ordenar o filtrar. Selecciona la opción de orden o filtro que desees y automáticamente pues va a estar ordenado. Luego de eso pues también podemos imprimir nuestros informes. Y se puedes imprimir informes mediante el comando de la vista Backstage. También puedes utilizar la vista preliminar para ver el aspecto que tendrá la página impresa, modificar la forma en que se muestra e incluso guardarlo como un tipo de archivo diferente. Paso 1. En la pestaña Inicia, haz clic en el comando Vista Preliminar. Tu informe se mostrará tal y como aparece en la página impresa. Si es necesario modificar el tamaño de la página, ancho del margen u otra orientación de la página, usa comandos relacionados en las siguientes opciones. Entonces, pues para poderlo modificar, pues hacemos exactamente lo mismo que nosotros realizamos en cualquier programa, cambiar el tamaño de la hoja, cambiar los márgenes, todo eso lo vamos a hacer también en Microsoft Access. Paso número 3. Haz clic en el comando imprimir. Se desplegará un cuadro de diálogo desde el cual podrás configurar las opciones de impresión de tu documento. Finalmente, haz clic en aceptar y automáticamente pues nuestro informe quedaría impreso. De esta forma, entonces nosotros podemos realizar la impresión de los informes. Veamos ahora cómo crear estos informes entonces. Ya entendimos que un informe nos permite generado, el cual yo puedo imprimir, el cual yo puedo compartir. Pero entonces ahora, ¿cómo lo creamos? Veamos este video. Bienvenidos amigos. Curso de Access 2016. Vídeo 12.1. Crear informes. Aprenderemos a utilizar el asistente para crear informes. También a modificar un informe. Comenzamos. Un informe con el asistente. Los informes sirven para presentar los datos de una tabla o consulta. Generalmente, irlos. La diferencia con los formularios es que los datos del informe solo se pueden visualizar o imprimir, pero no se pueden modificar. Para crear un informe, vamos a la ficha Crear y hacemos clic en Asistente para informes. En esta ventana debemos seleccionar la tabla sobre la cual vamos a crear el informe. En este caso, vamos a dejar seleccionada Alumnado. Ahora vamos haciendo clic en los campos que queremos incluir en el informe. Para incluir todos los campos de una vez, podemos hacer clic en este botón. Hacemos clic en Siguiente. Aquí podemos definir un agrupamiento en base a algún campo de la tabla. No lo vamos a hacer ahora porque veremos cómo hacerlo de forma manual en otro vídeo. Ahora definimos cómo se va a ordenar el informe. En primer lugar, vamos a ordenar por apellidos y en segundo lugar por nombre. Es decir, se ordenará por apellidos y cuando coincidan dos apellidos se ordenará por nombre. Pulsamos en Siguiente. Aquí vemos el tipo de distribución que se va a aplicar al informe. En la parte izquierda tenemos la vista previa de cómo quedará. Puede ser en columnas, justificado o titular. También podemos elegir la orientación horizontal o vertical. Es conveniente dejar marcada esta otra casilla para que se ajusten los campos de la página. Pulsamos en Siguiente. Por último, damos un nombre al informe, Informe Alumnado, y pulsamos en Finalizar. Abre la vista previa del informe.
Tal y como le hemos pedido, el asistente ha intentado meter todos los campos en una página. Sin embargo, vemos como en este campo no se lee la cabecera y en este otro no hay sitio para los datos. Vamos a la vista diseño para intentar arreglarlo. En el caso del código del alumnado, podríamos arreglarlo fácilmente escribiendo una abreviatura en la etiqueta del encabezado de página. Por ejemplo, ALU. En el caso de este campo, que corresponde a código postal, lo podría eliminarlo directamente, ya que no hay suficiente espacio. Lo que vamos a hacer es eliminar ambos campos para dejar un hueco y así poder reorganizar el resto de campos. Para eliminar un control, simplemente lo seleccionamos y pulsamos la tecla suprimir. A continuación, vamos a desplazar el campo nombre a la derecha y hacer un poco más ancho el campo apellidos. Hacemos clic manteniendo pulsada la tecla control y así formamos un grupo con estos dos campos. Ahora podemos desplazarlos a la vez hacia la parte derecha. Hacemos lo mismo con los otros dos campos. Y ahora estiramos para hacerlos un poco más anchos. Si tenemos formado un grupo y no queremos que se desplacen todos los campos a la vez, debemos hacer clic y arrastrar desde el cuadradito de la esquina superior izquierda. Pulsamos Control Z para dejar la etiqueta de dirección donde estaba. Hay que tener en cuenta que el encabezado del informe solo aparecerá al principio del informe. El encabezado de página aparecerá al principio de cada página y las líneas de detalle se repetirán para cada registro de la tabla, mientras que el pie de página aparecerá al final de cada página. Vamos a la vista preliminar para ver cómo ha quedado nuestro informe. Comprobamos que ya han desaparecido los campos que hemos eliminado y ahora tiene un aspecto mucho más aceptable. Podemos desplazarnos hacia la parte de abajo y llegar hasta el final del informe para ver cómo quedaría nuestro pie de página. Aquí podemos ver la fecha y la numeración de páginas que ha creado Access por defecto. Guardamos las modificaciones que hemos realizado y nos vamos a desplazar al principio del informe para ver su estructura. En primer lugar, encontramos el encabezado del informe. A continuación, el encabezado de la página. A continuación, la línea de detalle y en la parte final, el pie de página que hemos visto anteriormente. Muy bien, y entonces en este video pues se explica la forma en la que se puede crear un informe de forma sencilla. En este caso pues se hizo a través del asistente, pero no es la única forma de poderlo realizar. Hay otras formas en las que podemos crear nuestros informes. Entonces acá en el siguiente video pues nos habla de diferentes formas para crear un informe. En este capítulo conoceremos las diversas maneras de crear informes que nos brinda Access. Para comenzar, aprenderemos a realizar informes rápidos y luego analizaremos cada uno de los pasos del asistente que nos permite crear estos elementos en una base de datos. Ok, comencemos. Informe rápido, primero seleccionamos una tabla o consulta en el panel de navegación. En el capítulo 7 creamos una consulta de selección, la cual vamos a reutilizar para crear un informe rápido. Antes que nada, la vamos a renombrar. Damos clic derecho sobre ella y seleccionamos cambiar nombre. Le vamos a colocar consultar ventas. Muy bien, aquí ya la tenemos seleccionada. Así que nos vamos a dirigir a la ficha crear y en el grupo informes vamos a seleccionar informe. Y de manera instantánea
ya tenemos creado nuestro informe. Las líneas punteadas al contorno y en la parte media de la página indican el área de impresión. Veamos una vista preliminar. Demos clic derecho en este espacio. Seleccionemos vista preliminar. Pueden ver que la información no aparece completa. Cerremos la vista previa. Demos clic en la ficha configurar página. Vamos a cambiar la orientación de la página a horizontal. Y el tamaño lo vamos a cambiar a legal. Vamos a dar clic derecho por aquí. Y ya tenemos nuestro informe rápido bien justificado. Guardemos. Pongámosle de nombre informe-ventas. Damos a aceptar. Listo. Observen que en el panel de navegación se ha creado la categoría informes. Cerremos. Para visualizar nuestro informe nuevamente, simplemente damos doble clic sobre él. Al igual que en los formularios rápidos, también podemos modificar cada uno de sus elementos mediante la vista Diseño. Cambiemos el título del informe. Demos clic derecho, seleccionamos Vista Diseño y le vamos a poner Informe de Ventas. Guardemos y seleccionamos Vista Preliminar. Otra posibilidad de crear informes en una base de datos es mediante el asistente que nos guía durante todo el proceso. Para ello, nos dirigimos a la ficha Crear y en el grupo Informes seleccionamos Asistente para Informes. En esta parte, podemos elegir más de una tabla o consulta. Vean que ya tenemos seleccionada la consulta de ventas. Bien podría seleccionar las tablas, sin embargo es recomendable la consulta, ya que en esta tenemos consolidados todos los datos de las tablas que relacionamos anteriormente. Aquí a la izquierda podemos visualizar todos los campos con los que cuenta nuestra consulta. Los vamos a agregar a la caja de la derecha y de esta manera damos clic en Siguiente. Ahora nos pide elegir cómo deseamos ver los datos. Vamos a dejarlo de esta manera. Damos clic en Siguiente. En el nivel de agrupamiento lo vamos a poner por fecha. Clic en Siguiente. En esta parte podemos ordenar los registros hasta por campos, en ascendente o descendente. Vamos a el código del producto. Clic en Siguiente. La distribución la vamos a dejar en pasos y la orientación en horizontal. Siguiente. A este informe le pondremos de nombre Informe-Ventas 2. Lo dejamos en vista previa del informe. Damos clic en Finalizar. Ok, ya tenemos nuestro informe, pero le vamos a dar los toques finales para que quede perfectamente ajustado en la página. Vamos a la vista Presentación. He elegido esta vista para editar, ya que es más práctico modificar los componentes teniendo visualizados los datos mientras modifico el tamaño de los campos. Modifiquemos el tamaño del campo fecha. Ok, veamos una vista preliminar. Vean que nuestro informe tiene una mejor posición dentro de la página. Vamos a la vista Diseño para retocar algunas cosas. Informe de ventas. Pongamos este elemento en la parte media.
Ok, ahora que hemos movido, cambiado de tamaño y editado algunos contenidos, una vista preliminar. Regresemos a la vista. Vean que en esta vista tenemos las siguientes secciones. Tenemos encabezado del informe, en donde va el título. El encabezado de la página, en donde apreciamos el título de cada campo. Tenemos una donde dice N factura, y es la parte de agrupamiento de nuestros datos. En el detalle, tenemos los datos de los datos facturados a los clientes, y en el pie de página tenemos la actual y la numeración de páginas. En el de la derecha podemos cargar otras características como por ejemplo el fondo del informe y otras propiedades que pueden ustedes explorar. Vean que cuando selecciono cada elemento me muestra las propiedades de cada uno de ellos. Como en cualquier documento, podemos cambiar el tamaño de la fuente, modificarlo en cuanto a su tipo, orientación y color. Cada una de estas características es fácil de usar. Cada modificación que hagamos es amigable e intuitiva. Ok, amigos, ya tenemos un mejor panorama de cómo crear informes, ya sea de la forma rápida o mediante el asistente. Y con esto podemos seguir explorando las posibilidades que nos ofrece Access para seguir dándole nuestro toque personal a cada uno de los informes que creemos. Si este la forma en que podríamos también elaborar informes. Como se dan cuenta, pues no existe un solo mecanismo de creación de informes, sino que hay diferentes mecanismos los cuales pues nosotros podemos ir empleando de acuerdo a lo que necesitemos. Y entonces ahorita pues pasaríamos a nuestra primera actividad. Y la primera actividad dice de la siguiente forma: creación de informes de Access. Veamos en qué consiste esta actividad. La actividad pues consiste en lo siguiente: crear los informes de las consultas siguientes, basándose en la base de datos del concesionario. Informes sobre los autos vendidos y los clientes a los que se les vendieron, informes sobre los autos y sus revisiones realizadas, y un informe de los clientes dentro del concesionario. Suba a este espacio los reportes en formato PDF. En este caso, pues ya no se va a subir la base de datos, sino que se van a subir únicamente los reportes que se generen. ¿Cómo lo vamos a realizar? Voy a ir ahorita a una base de datos. Deme un momentito. Vamos a ver si tengo la base de datos que estábamos trabajando. Ahora sí, está la base de datos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un informe. Pero para el informe, en primer lugar, necesitamos la consulta. Veamos la primera que nos dice. La primera consulta nos dice: informe sobre los autos vendidos y los clientes que en este caso, pues, recibieron ese auto. En este caso, pues, vamos a trabajar con esto. Entonces, venimos por acá y vamos a crear nuestra consulta. Vamos a la opción crear y nos vamos a ir ahora a la opción consulta, porque primero tenemos que crear la consulta. Ahora, si las consultas es una de las que ya se trabajaron, pues pueden tomar la consulta que ya se había trabajado, ¿verdad? Entonces dijimos que lo que necesitamos son autos vendidos y los clientes a los que se les vendieron. Veamos por acá, vamos a ver si tenemos información. Entonces vamos a crear una consulta, vamos acá a asistente para consultas. Seleccionamos en el asistente para consultas qué tipo de consulta vamos a crear. En este caso va a ser una consulta sencilla. Seleccionamos consulta sencilla. Nos vamos a seleccionar a qué tabla le vamos a consultar. En este caso vamos a seleccionar
En primer lugar, la tabla ventas. De la tabla ventas yo quiero conocer cuál es la fecha. Vamos a tomar esa como referencia. De ahí vamos a ir a la tabla clientes. Del cliente yo quiero conocer cuál es el NIT del cliente, cuál es el nombre y su dirección. Y también yo quiero saber qué auto fue el que compró. Por lo tanto, me voy a la tabla autos, selecciono la matrícula del auto, la marca y el modelo. ¿Sí? Y entonces esos son los datos que yo tengo para mi consulta. Le doy clic en siguiente. ¿Cómo la voy a mostrar? Como detalle. Le doy clic en siguiente. Y aquí en el nombre de la consulta le voy a poner autos vendidos. Le damos finalizar y automáticamente ya tenemos nuestra consulta creada. Vean ahí, como ya teníamos algunos datos, nos aparece la fecha del cliente, el nombre del cliente, la dirección del cliente, la matrícula de lo que compró, la marca y el modelo. Excelente, entonces ya tenemos creada nuestra primera consulta. Y entonces ahora, como lo que pretendemos es que de esta consulta vamos a crear un informe, entonces como ya está elaborada, simplemente venimos acá a la consulta. Si queremos hacerlo de la forma rápida, pues simplemente le damos clic en informe y automáticamente ya tendríamos creado nuestro informe. Pero como lo veíamos por ahí en los videos, nosotros ahorita estamos ahí ya en el informe, pero si nos damos cuenta, es la hora de visualizarlo en tamaño de hojas, este se pasa a 2 hojas. Para ello, pues podemos darle un clic derecho acá y vamos a la opción que dice vista previa de impresión. Y entonces nos damos cuenta de que aquí ya tenemos la primera hoja y la segunda hoja que nos muestra que nuestro informe pues, sale en 2 hojas. Vamos a cerrar la vista de impresión y entonces ahora lo vamos a tratar de acomodar. Para poder acomodar, si nosotros lo queremos trabajar en una hoja, pues vamos a configurar de primero la hoja. Y para ello, pues vamos a ir en esta parte de las herramientas de presentación de informe, vamos a seleccionar la opción que dice configurar página. Le doy clic en configurar página y aquí voy a tener las diferentes opciones. Tamaño, ¿qué tamaño de hoja quiero? Tamaño carta. Márgenes, ¿cómo voy a trabajar los márgenes? Ahorita están, yo los voy a dejar como estrecho. La orientación, ¿va a ser vertical o va a ser horizontal? Dependiendo cómo nosotros queramos ver la orientación, pues ahí la podemos configurar. Si nosotros quisiéramos que esté en vertical, pero aún así no nos sale, pues tenemos que hacer algunas otras modificaciones. En este caso, vamos a cambiar de vista. Ahorita estamos en la vista de presentación. Cuando nosotros tenemos la vista de informe, pues automáticamente nos mostraría cómo en realidad se va a ver nuestro informe. Vamos a la vista presentación, que esta vista pues ya nos permite hacer algunas modificaciones. Vamos a tratar de modificar por acá, vamos a ampliar este campo para que se pueda ver este numerito que está por acá, que es el número de página, cuenta de registro. Vamos a reducir acá algunos tamaños, por ejemplo vamos a reducir el tamaño del NIT. Vamos a reducir el tamaño del nombre. Vamos a reducir el tamaño de la dirección. Vamos a reducir el tamaño de la matrícula. Vamos a reducir el tamaño de la marca. Y ahí ve que automáticamente ya nos quedó en una sola hoja. Pero acá el número de página pues se pasa a la siguiente página. Entonces por lo tanto pues yo lo voy a arrastrar hacia otra parte. Lo vamos a mover hacia el centro. Y lo vamos a poner por acá. Y entonces ahora sí, ya tenemos nuestro informe en una sola hoja. Vamos nuevamente a la vista de impresión. Y entonces ahora sí, ya solo tenemos una hoja. Y nos quedaría de esta forma. Nos dice que en total de ventas únicamente fueron 2. Bueno, si necesitamos modificar algo más, pues lo podemos cambiar. Por ejemplo, yo quiero cambiar este icono que está por acá o el logotipo. Entonces yo puedo venir acá, vamos a ver si nos aparece por acá la opción del logotipo. Aquí está el logotipo. Vamos a seleccionar al otro. Por ejemplo, voy a buscar acá el Intecap. Vamos a ver si nos lo cambia por ahí. Logo de Intecap, le damos a aceptar y automáticamente lo cambia. La cuestión acá es de que ¿por qué no se mira completo? Porque el logo, el espacio acá es muy pequeño. Podríamos ir ampliando para que se acomode al tamaño de nuestra imagen. O buscar una imagen que sea apta para ese tamaño. Voy a ampliar un poquito más.
para que lo logremos visualizar. Ahí estamos, ahí ya lo estamos observando. Voy a reducir esto de acá para que nos sale la fecha y la hora. Vamos a cambiarle parte de lo que tenemos acá dentro del texto. Para ello, pues voy a cambiar el tipo de letra. La voy a hacer un poquito más grande. Y la voy a centrar. Vamos a ver esto de acá. Vamos a reducir el tamaño para dejarlo más centrado. Ahí estamos. Y entonces vean ahora cómo se ve. Autos vendidos. ¿Sí? Y entonces ahora sí podemos ir a la vista de impresión. Y entonces a la hora de imprimir, así nos quedaría esta parte de nuestro informe. Y entonces ahora yo ya podría imprimir físicamente. Para imprimirlo, pues simplemente vengo acá a la opción de imprimir. Y entonces ya me pregunta, ¿en qué impresora lo va a enviar? Y automáticamente selecciono la impresora. En este caso nosotros vamos a seleccionar acá la opción que dice Microsoft Print to PDF. Lo seleccionamos, le damos clic en aceptar y lo que va a hacer es que nos lo va a guardar. Y entonces vamos a venir acá, lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner reporte de autos vendidos y sus clientes. Bien, le damos clic en guardar y automáticamente ya está creado. Me voy a ir al escritorio para poderlo abrir. Y ahorita pues les vuelvo a compartir ahí la pantalla. Y vean que entonces ahora ya tenemos nuestro PDF con los autos vendidos. De acuerdo a como nosotros lo solicitamos. Aquí solo nos aparecen dos. Recuerden que ustedes tienen su base de datos que tiene 15 registros por lo menos. Entonces les deberían de aparecer 15 registros por acá. Y de esta forma entonces nosotros podemos crear nuestro reporte. Ahorita lo hicimos de una forma bien sencilla, de una forma bien básica para poderlo trabajar. Vamos a regresar aquí a nuestra base de datos. Aparte de la ficha de vista de informes, la vista de presentación, tenemos también la vista de diseño, que como ustedes ya lo observaron, pues la vista de diseño es para que nosotros podamos modificar como tal el diseño de nuestro informe. Ahora vamos a guardar este informe. Si se dan cuenta, aquí no lo tenemos guardado. Aquí solo tenemos tablas, tenemos consultas y tenemos formularios. Para guardarlo, pues le damos clic en autos vendidos. Le damos a aceptar y vean que automáticamente ya nos crea y los informes. Y de esta forma, entonces, nosotros vamos a crear nuestros informes. Yo ya les hice el primero. Ahora su tarea, entonces, va a ser trabajar los demás. Vamos a ver por acá donde teníamos. Aquí está. Ya hice el primero. Ustedes tienen que realizar los otros dos que hacen falta. Entonces, ahorita, pues, les voy a dar tiempo para que lo puedan trabajar. Tienen desde ahorita hasta las 10:30 para poderlo terminar. A las 10:30, pues, continuamos con la segunda parte de la clase. Antes de finalizar, no sé si hay dudas, si hay preguntas, pueden hacerlas en este momento.